Bueno, hay una circunstancia que nos rodea a nosotros, y yo creo que puedo usar el plural, es que las personas que nos oyen y que nos leen, en mi caso, a veces hacen consultas curiosas en el sentido de que le atribuyen a uno unas capacidades que no tiene. Conocimientos casi esotéricos. Sí, bueno, también. Yo aprecio eso porque significa claro, pues que... claro, respeto y admiración. Claro. Y entonces yo me siento obligado a intentar algo. Porque sería lo más simple decir, no, yo no soy especialista en eso. Entonces, me llegó una consulta muy simpática de un señor que oye el programa, lee una columna mía en el periódico, entonces me consulta sobre una cosa muy sencilla. ¿Qué le recomiendo yo con respecto al consumo de sal? Cuando veo que por ahí viene una consulta, me sorprendo. Pero como químico. No, claro. Claro. Después digo, no, claro, puede ser que esté pensando por ese lado. Y la consulta de él es muy, muy sencilla. La verdad es que yo no tengo la respuesta, pero me parece que se puede hablar de ella. Porque me pregunta si la sal que compra debe ser esa refinada que tiene ese montón de aditivos, así, algo así, dice él, o la que es bruta. Y entonces, claro, ahora yo qué, una nutricionista o un nutricionista podrían ser, que digan, pero ya me le pongo al corte al asunto, no consultando nada, sino pensando, y digo, ¿cuál es la que yo uso? ¿Cuál es la que yo uso? Sí. Y yo no me pongo a pensar mucho cuando la compro. Me interesa más que vengan recipientes que no permiten que le entre humedad. Esa es la cosa que me interesa más. Hay unos frasquitos ahí que compro yo. Ese tipo. Pero empiezo a recordar que sí, que el origen de la sal de mesa es muy variado. Entonces puede ser que el señor tenga un punto. Y tengo que aclararlo de algún modo, pero o es de mar o de manantial, porque se evapora el agua y queda la sal. O es de roca. Como la catedral de Bogotá. Sí, hay rocas de sal claro, que se muelen. Y existe una extracción muy exótica que es de una hierba que se hierve, como la caña. El jugo se hierve y produce la sal. ¿Y produce sal? Sí. Ajá. Ahora, esa es muy exótica. ¿Qué sal? Pero a lo que quería ir es a esto. ¿Cuán importante puede ser los aditivos? Porque la cantidad de sal que uno consume es muy pequeña. Entonces mi primera impresión es, ¿a mí qué importa lo que tenga? Porque en primer lugar, nada biológico puede venir de ahí porque... No, pero hay gente que sí abusa de la sal. Ese es un punto. Ese es lo primero que le voy a decir. No, claro, lo importante es hacer... sobre todo la gente que come carne, y esto es importante que se tenga en cuenta, la gente que come carne no tiene por qué consumir tanta sal. ¿Vos comes carne? No, casi no. Yo tampoco. Pero no es que yo sea vegetariano. Pero los vegetarianos pareciera que sí deben consumir un poco más. Ajá. Eso es una cosa que ocurre entre los mamíferos. Los carnívoros necesitan menos sal que los vegetarianos. Porque la carne tiene, claro. Puede ser. El asunto es que ese es un detalle, pero el otro es que inmediatamente me vino a la memoria una visión de infancia. Cuando yo era niño, había mucha gente en el Valle Central, especialmente en la zona de San José, con bocio. Sí. Era los huechos. Sí, el huecho. Era muchísimo, ¿verdad? Sobre todo en mujeres. Bueno, yo me acuerdo. Sí. Y resulta que eso ya no se ve. Y hay una cosa que se hacen con la sal. Esos aditivos que el amigo
preguntaba. De los que tienen sospecha, uno de los aditivos es yodo. Es decir, probablemente el cloruro de yodo, que debe estar en una cantidad tan pequeña que como aditivo no me importaría. Es una impureza intrascendente. Sin embargo, es posible que de esa yodación de la sal haya resultado que hoy esa dolencia Han desaparecido. ha desaparecido. Los huechos. De verdad, era tan... Claro, Y tanto es así que en Alajuela, para burlarnos de los josefinos, nos decían manudos, les decíamos huechos. Los huechos, sí, yo me acuerdo. Al San Josefino le decían los huechos. Entonces, pero los cartagineses también les decían los huechos. Sí. Yo me acuerdo. Ahora, a lo que quería llegar es a esto, cómo efectivamente uno puede equivocarse y darle consejo. No consuma esa sal con aditivos. Y podría estar generando... Otro huecho. Sí, es decir, maleducando a la gente. Antes de dar una respuesta uno tiene que preguntarse qué voy a decir. En Colombia, esto es interesante por del tema que tocaste. Venden en la costa la sal marina, ¿verdad? Y la venden y la envasan y la tienen. En Bogotá, en el altiplano, usan mucho por Zipaquirá y por todo eso la sal de roca, ¿verdad? Y también la envasan y tal. Saben diferente. ¿Saben? Sí. Sí. Bueno, es decir, ¿cómo explicarte? La sal marina, yo no sé, parece que viniera yodada por naturaleza. Ah, es posible. Claro, Sí, claro. porque tiene este saborcito. La sal de roca, esta que venden en Bogotá, sala, punto. Sí, no sabe a nada, simplemente sala. Esa es otra cuestión. Y justamente ¿por qué en los recipientes de la sal esta fina se dice que tiene tal porcentaje, yodo y flúor? Sí. Entonces dice uno, bueno, eso no lo podrían hacer si no están autorizados o es una exigencia de salud pública, no sabe. Claro. Claro, a lo mejor. Yo nunca le he puesto tanto cuidado a la sal porque para mí es que me llamó la atención esa diferencia, porque mi mujer es de la costa y yo voy bastante a la costa, pero estuve en Bogotá 3 veces, ¿verdad? Y entonces, largo plazo, ¿verdad? De manera que me tocó consumir lo que vendían allá y esa me llamaba la atención, ¿verdad? Además, hay que entender que la culinaria tradicional no es así de 100 años, es decir, las costumbres culinarias de la especie humana vienen de la prehistoria, ¿verdad? ¿De dónde sacarían la sal? Yo me hago la pregunta. No, yo también. Sí. Entonces, es ancestral. Debe haber habido grupos de Australopithecus que hacían, que aprovechaban la evaporación del sol para tener sal. Pues tal vez molían huesos también, los huesos tienen sal. Yo no sé, yo nunca me he preguntado. No, yo tampoco, yo nunca lo he comido. Pero si estudias la composición ósea, definitivamente tiene... Claro. Pero el punto es ese, que qué delicado es ponerse a pontificar. A pontificar en una cosa. En el momento en que yo pensé, bueno, ahora que le respondo, me vino a la memoria los huechos, el bocio. Sí. Y entonces me preocupé. Yo no me acordaba de eso, pero sí es cierto. En el barrio, bueno, volvemos a hablar de nuestro barrio, en el barrio Luján, había una cantidad de señoras gordas con huecho. En la panadería La Nueva América, la que atendía, tenía huecho, bueno, encantadora mujer, pero con huecho, y pasaba la de las verduras y tenía huecho, y todo tenía, como que era algo normal. Yo no me acuerdo de los hombres, me acuerdo de las mujeres. Sí, yo, ahora que me lo decís, yo no creo haber hecho la distinción con claridad, pero era algo que se daba. Falta de yodo. Sí, eso le decía. Evidentemente, sí. En fin, esas cosas que
la enseñanza que recibe uno de esos detallitos es que dar consejos es peligroso, Claro, a menos claro. que uno esté muy seguro, ¿verdad? Ah, no, claro, claro. Yo por lo general me abstengo porque me da miedo meter la pata, ¿verdad? Porque a veces embarca uno, gente. Ah, no, claro. Sobre claro. todo, bueno, vos has sido padre y sos padre, todavía sos abuelo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ok. Y uno Abuelísimo. tiene la tendencia a sus hijos y a sus nietos a recomendarles cosas. Y yo, en cuanto me percato de que cometí un error, lo llamo y digo, vea, no haga tal cosa porque eso me enredé, me equivoqué, no es así. Ahora, lo que pasa es que los chiquillos actuales tienen una formación académica diferente a la de uno. Todo es computadorizado y se enteran de algo y se meten y de inmediato tienen la respuesta de esto, la respuesta de otro, que para uno requería una investigación muy seria, es decir, ponerse a leer, a ver Claro. un libro sobre tal cosa o sobre tal otra. El otro día me pasó con el menor de mis nietos, no, sí, el menor de mis nietos, es grande ya, es el que está haciéndose piloto, que vino el doctor y me dijo, tenés un poquito de neumonía de esto, es el problema. Me mandó unas medicinas y tal, y yo lo vi en su tabletica ahí, jode que jode. Cuando se fue el doctor, me dice, vea, eso que le mandó el doctor no es para eso es para la tos. Y yo, ¿cómo para? Vea, me dice, vea, todo lo que dice aquí. Claro, sí, se informa, claro. Y yo, puchica. Por supuesto, le hice caso al doctor, porque tampoco es desechar algo de un profesional que sabe lo que está haciendo. Pero tienen ese conocimiento casi espontáneo, ¿verdad? De que lo ven, lo encuentran. Sí, son como médicos, porque en las páginas, la red es una cosa asombrosa. Pero es algo que yo entiendo. Vamos a ver, yo le pongo mucho cuidado. Un nietillo de 12 años ya. Sí. Cuando él dice algo, porque generalmente lo ha visto, Claro, muchas veces claro. lo ha visto, y en general tiende a tener razón. Sí. Pero la inteligencia consiste en saber dónde se está buscando. Claro, pero es que ellos la tienen natural. Bueno, yo no sé. Es muy peligroso. Existe en la red Sí. un conjunto de medios, por así decirlo, que están especializados en divulgar falsedades. Ajá. Falsedades y lo hacen sabiendo que son falsedades, pero por ejemplo, me deja sorprendido porque aparece en una de esas publicaciones, con foto y todo, la excomunión que le dio el Papa al presidente de México y a su esposa. ¿No es cierto? No, por supuesto que no. Bueno. No, pero Sí. no, claro. Se la debió haber dado, pero no lo hizo. No, y lo plantean como que la cosa ocurrió en privado y a raíz de un problema ahí familiar del presidente de México, a mí no me importa. Sí, claro. Pero lo grave es que hay una fracción de tiempo pequeña en la cual yo estoy sorprendido por esa noticia. Claro, inmediatamente reacciono. ¿Cuántas personas se dieron cuenta, no se dieron cuenta y siguieron creyendo que Y había sido? entraron con todo y valija, como dicen los pachucos. Hay tanto de eso. No, sí, así es. Y entonces, bueno, es lo del artículo de Álvaro Madrigal de hoy. Claro, es decir, es facilísimo deslizar una cosa sosteniéndola sobre una base aparentemente impoluta y resulta que es puro paquete, ¿verdad? Es especulativa. Deberían recordar todos los que hacen eso, un incidente viejo. Yo lo tengo en la memoria porque por razones muy, muy particulares. Cuando yo estaba en Cuba, jovencillo, llegó a La Habana un personaje
quedó. Desde luego, yo no pude irlo a ver en persona porque no tenía plata para pagar la entrada, pero sí lo presentaron por televisión. Era un pianista muy especial de origen polaco que se llamaba Liberace. Ah, la música, claro. ¿Te acordás? Sí, sí. Este hombre... Que era medio pajarraco. No, bueno, era muy feminoide, digamos. Yo creo que y los trajes y las cosas. Él se vestía de fantasía. De trajes brillantes. Sí, eso era parte de su espectáculo. Perdone lo que dije, porque la verdad es que a mí ni me consta ni tengo por qué decir pero un juicio así. Ahora verás el punto. Bueno, okay. Este hombre tenía mucha fama. Sí, claro. Era buen pianista, pero él sepultaba su virtuosismo pianístico en aquel espectáculo show, platinado del cabello, toda aquella cosa. Sin embargo, bueno, uno lo tomaba como espectáculo que era, pero resulta que tenía una gran demanda. O sea, claro. Que hubiera ido a La Habana. Ya murió Liberace. Yo supongo que sí, ¿verdad? Sí. Solo se explica que a veces llegaba a La Habana porque en La Habana había todo aquel consorcio de casinos y todo. Sí, claro. Era para la Habana prerevolucionaria. Entonces, me quedó muy vívida la cuestión. Entonces él, pasan los años y un día aparece esto. Hay un periodista que publicó una nota en la cual aseguró que a Liberace lo habían visto en un lugar de Florida o algo así, en actitudes raras con un joven periodista. Y entonces, claro, aquello parece que a Liberace le molestó mucho, pero hasta que un día, aquí es donde viene la cosa entretenida. Un día este personaje, Liberace, se percató de un detallito. El día que, según ese periodista, él había estado en planes raros él no podía estar en el lugar ese, porque estaba dando un concierto en algún lugar de Canadá. Bueno. Entonces, resultó que se dirigió, al parecer ahí los procedimientos legales en Estados Unidos son al principio son un poco rápidos, y presentó una demanda, y luego buscó un abogado para que se la sustanciara, y casi arruina el periódico donde se publicó eso. Pero fue un platal para la época el que le sacó. Sí, claro. Enorme. A propósito de Liberace, a mí me gustaba cómo tocaba. Hubo un pianista argentino que venía aquí también, yo lo escuché varias veces, que mi querido don Alberto Cañas decía que era un farsante en el sentido de que no era un músico, que no era... Era un acróbata del teclado. Un acróbata, qué bien lo has definido. No, de veras. Le decía, eso no es música, eso es... porque tocaba música clásica, pero en los garabatos que hacía la deformaba. Y eso lo ponía furibundo, y tenía razón. Pero aquí hizo bulla. ¿Cómo se llamaba? Fue muy famoso. Pianista, todavía creo que está vivo. Que levantaba las manos y ese era, parecía un maromero. Pero es como esos violinistas húngaros que hacían maravillas. Sí, tiraban. Es cierto, cuando uno habla de la falsificación de las obras clásicas, hay que andar con mucho cuidado porque hay cosas que se hacen que uno podía imaginar que los grandes creadores del pasado habrían querido hacerlas, pero no tenían los medios técnicos. He visto, realmente, a mí me gusta ver buenas reproducciones, porque yo no puedo ir a los museos de Amsterdam todos los días, o de Europa, la pintura de Van Gogh. Claro. Bueno, y como haber vivido en Holanda y esa cosa. Entonces, resulta que alguien me pasó unos videos donde han trabajado, pero de una manera realmente, yo consideraría religiosa,
algunas de las pinturas de Van Gogh. Pero corrigiéndolas. No, las reproducciones, sí. fotografías. Sí. Y les han dado un tratamiento en el cual con juegos de luz acentúan los aspectos de tercera dimensión. De profundidad. Sí. Pero además, con una gran discreción, eso es lo más extraordinario, porque si va más lejos, entonces lo echan a perder. Le introducen algunos movimientos. Y la verdad es que yo digo, mira, hasta aquí creo que vale la pena. Hay un autorretrato de Van Gogh, de los buenos, todos son buenos. Sí, no, todos, pero ¿cómo? Es que no entiendo lo de movimiento. Ahora verás. Esa parte. Está el autorretrato, bien iluminado, y uno ve los ojos claros de Van Gogh. Los ojos, sí, claro. Y de pronto pestañea. ¿Estás hablando en serio? No, te lo juro. Yo me habría escandalizado normalmente. ¿Cómo Otro. Hay una propaganda de los billetes que ponen a Jorge Washington a hacer así. Sí, bueno. Pero uno lo ve y dice, ¿cómo hicieron eso? No, pero esto es hecho creo yo que con un respeto enorme. Hay un paisaje con un puente y agua, claro. Y entonces ponen a correr el agua un momentito. Y hizo un pasaje holandés que me es familiar, entonces, sí, claro. ¡Qué belleza! Y luego pues, hay otros, pero otro que me dejó realmente... ¿Pero dónde viste? Me lo mandaron ahí por las redes. Ya. Hay una... Mándamelo. Vos me mandás a mí cosas muy buenas, ya no, hace rato que no me mandás. Te voy a... Mira, porque sí, claro que es apasionante eso. Fíjate que hay uno que es una pintura de él donde está un campesino que regresa de trabajar y se inclina para saludar a su niño o a su niña, que está sostenida por la madre que está esperando, la niña vestida de blanco, muy linda. Sí. Y esa es la pintura. Ya de por sí el fondo de la casa, el paisaje tan holandés que es conmovedor, ¿verdad? Pero entonces está estática, ¿verdad? Y de pronto la niña se desprende y camina, pero como el espacio entre ambos es muy pequeño, entonces no es que da unos cuantos pasos y llega donde el padre y ahí se acaba. Y digo yo, tal vez Van Gogh habría querido tener esos recursos para hacer eso, pero eso. Sí, pero imagínate cómo... Es interesante, ¿verdad? Claro, claro. Pero de verdad me interesa muchísimo si me lo mandás. Porque son bellísimos. No, bueno, dice que hay que aterrizar. Y usted me quedó viendo las pinturas esas de primitivistas. Es así. Me interesa muchísimo. Bueno. Bueno, ya aterrizamos entonces.